Después de salir lesionado de un combate ante el Gran Khali en agosto de 2007, Ric Flair volvería tras 3 meses de ausencia a Raw para dar un gran anuncio acerca de su futuro. Todo apuntaba a que anunciaría su retiro. Lo que realmente anunciaba era que nunca se iría, mencionando que eso solo pasaría cuando él partiera a la arena celestial. Pero en eso sonaba la música de Mr. McMahon, quien tenía una opinión distinta al respecto, y le decía que estaba feliz de oír eso, pero solo sucedería mientras él siguiera ganando. La cara de Flair estaba en duda. Exacto, él solo podría seguir mientras no perdiera, porque si perdía un combate más, su carrera en WWE habría terminado para siempre. Y si esto no era suficiente, a la par llegaba Randy Orton, el campeón mundial, quien a pesar de que le agradeció por todo su apoyo en el pasado, decía que venía a retirarlo. Ellos se enfrentarían esa misma noche, con toda su trayectoria en juego, en el main event de Raw, en un combate en el que Orton pudo mostrar su ventaja física por la edad, pero la leyenda pudo ponerlo en aprietos en ocasiones, y a pesar de ello, la RKO se anunciaba, cuando en ese momento, gracias a la intervención de Chris Jericho, Flair con un golpe bajo, se lleva la victoria, salvando momentáneamente su legado, y su siguiente oponente sería peor que el anterior. Ahora debía vencer al Bulldozer samoano, un antiguo rival, Umaga, quien lo había derrotado en el pasado. Era el siguiente, y en más de la mitad del combate, la leyenda fue drásticamente dominada. El final parece llegar con un cabezazo desde la esquina, pero en el último segundo, podía tomar un respiro. Se levantaba dando chops, lo empujan, pero se centra en las piernas, en 2 ocasiones para buscar la figura 4, pero el samoano se recuperaba, va a la barricada de protección para prepararse y colisionar en ese lugar. Umaga a toda velocidad termina por romper la estructura, y Rick regresa de la cuenta a tiempo. De manera heroica salvaba su carrera, pero la dificultad en sus rivales seguía aumentando, y ahora tenía enfrente a alguien a quien ayudó a volver uno de los rostros de WWE, pues The Game Triple H. En el último Raw de 2007 sería el siguiente que buscaba poner fin a su camino, y con más fuerza, ya que William Regal había agregado que si perdía esta lucha, no tendría un hueco en el Royal Rumble. El Network Boy le dijo a su gran amigo que no se contuviera y saliera a hacer el juego, y Triple H respetó perfectamente estas palabras, pero por momentos el 16 veces campeón lograba sacar a relucir su experiencia, regresando a la lucha y tomando la delantera contra el Rey de Reyes. Hacía su baile clásico e iba a las rodillas para buscar la figura 4 que era revertida, y cuando parecía que terminaba en una dormilona, regresaba la llave a las piernas. Triple H en apuros, quiere tocar las cuerdas, pero regresan al centro del ring, y lamentablemente se pudo escapar, cayendo en una pedigree. Parecía ser todo para la leyenda, pero la rodilla del juego no lo dejaba hacer el conteo a tiempo. Y cuando llegaba, quien lo salvaba una semana más ahora era Regal, con un puño americano, siendo el ganador Ric Flair por descalificación. Derivado de ello, justamente quien evitó el resultado sería el siguiente oponente de nuestro protagonista, el gerente general de Raw, William Regal, que haría el honor de retirarlo, con Vince McMahon detrás, y el de Reino Unido usaría su ya conocido arsenal de llaves de rendición para ir con todo, pero su actitud arrogante le daría el hueco que necesitaba Flair para empezar a recuperarse y encerrarlo en la figura 4, apretando muy fuerte, pero logrando escapar refugiándose en las cuerdas. Casi le sacaba la victoria jalando la truza, pero el referee se daba cuenta, comenzando a discutir con él, y esto capitalizado por la leyenda de la lucha, quien se salvaba una semana más, pasando de 2 leyendas a una de las promesas en ascenso, MVP, como uno de los encuentros principales de la cartelera del Royal Rumble, sacando provecho de su ventaja en la edad, dominando al Nature Boy. Le aplicaba esta patada en la esquina, y cuando buscaba el conteo, el multicampeón ponía la pierna en la cuerda. La cuenta llegó a 3, pero el referee no dio la victoria, porque se percató de ello. Flair llegaba con otra cuenta, pero tampoco sacaba el triunfo, y después de algunos momentos pudimos observar a la figura 4 en acción, en su máximo esplendor, haciendo rendir a Montel, pero habría una revancha en el siguiente SmackDown. MVP quería la carrera de la leyenda a toda costa, y aprendió bastante de su último encuentro, logrando contrarrestar la figura 4, pero como se apoyaba ilegalmente de las cuerdas, no había resultado, y Flair se salvaba nuevamente. Esto ya lo ponía como carne de cañón, uno de los más codiciados del roster, porque no paraban de salir retadores buscando jubilarlo. El siguiente, otra figura que pudo llegar lejos, Mr. Kennedy, quien tras derrotar a The Brian Kendrick en Raw y bajar el micrófono de su forma tan característica, lanzaría este reto para No Way Out, y Rey aparecía para aceptar, y por supuesto
Kennedy iría con todo por su carrera, yendo directamente por las piernas e incluso usando su finisher en su contra. El control de casi todo el combate fue para el joven, quien también intentó ganar con trampa poniendo los pies en las cuerdas para el pin, pero no funcionaba, sus esfuerzos quedaban en vano, y al igual que MVP de todas formas, terminó cayendo ante la figura 4 del Nature Boy, salvándose un día más, dando un bonito discurso con la gente que le pedía que nunca se fuera. A la noche siguiente, Michaels, tras perder su oportunidad de ir a WrestleMania, en la Elimination Chamber dará el anuncio que Ric Flair sería inducido al Salón de la Fama luego de 35 años de carrera, y en el próximo Raw se llevaría la victoria en un combate con Lance Gate, y durante su celebración, el Nature Boy llegaba al ring. Shawn lo reconocía como se merece. Rick agradece tener la dicha de ser la primera superestrella aún activo en entrar en el Hall of Fame, pero le decía que le faltaba aún una cosa, igual de grande para él: enfrentar al Showstopper en WrestleMania. Shawn no quería cargar con esa responsabilidad, porque sabía que si perdía él tendría que retirarse. Flair se sacaba de sitio, como si Michaels ya estuviera dando por hecho que él iba a vencerlo, y remataría con que cada palabra de respeto que dio la semana pasada sobre él no sería nada si no se enfrentaba con él en WrestleMania para tener la mejor lucha de toda su carrera, y de esta manera se sellaba el trato. Tendremos a Ric Flair contra Michaels en la vitrina de los inmortales, pero al igual que tu ex, luego de un acuerdo que acababan de hacer, se nos echó para atrás después de ser equipo en Raw con la misma cantaleta de que no podría hacerlo, no quería retirarlo, porque pues es en WrestleMania y él es el mejor. Básicamente sus razones eran: por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. Pero también le dijo que lo amaba y que era su gran amigo. Flair tendría que ser más directo, habló de nuevo con Shawn, le diría que en su opinión él es el mejor, y si no podía tener una lucha con el mejor, entonces sencillamente se retiraría. No quería la lástima de los demás, no quería que lo cuidaran, quería que lo trataran como la leyenda que es. El chico rompecorazones, conmovido por sus palabras y con la intención de ayudar a su amigo, terminó por aceptar la lucha en WrestleMania, dándose este abrazo y apretón de manos. Pero antes, Ric Flair el viernes anterior se había metido en un problema contra Edge en SmackDown, terminando en una lucha de jaula de 3 contra 1, sin su carrera de por medio, así que Michaels decidió ser su compañero para ese día, algo épico juntos, tan épico que hasta harían la figura 4 al mismo tiempo, momento arruinado por Chavo Guerrero. Undertaker aparecía para poner orden dentro de la celda y evitar que la superestrella clasificación R ganara, pero se distrajo haciendo una Tombstone Piledriver, y bueno, no le salió. Lo que sí salió fue que Mr. McMahon fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood, y para celebrar dicho acontecimiento decidió enfrentar a Ric Flair con su racha en juego, en una lucha donde todo vale. Él personalmente quería detener al Nature Boy antes de WrestleMania. Vince fue con todo tipo de objetos, desde palos de kendo hasta botes de basura, llevando al límite al 16 veces campeón, pero toda su experiencia salió al margen, cuando con un golpe bajo y un épico vuelo a la mesa mantenía su carrera por un día más, aunque el hecho de que Shawn Michaels a mitad de la lucha distrayera al árbitro fue algo que le molestó muchísimo, sintiéndolo como una super falta de respeto, pidiéndole que en WrestleMania sacara lo mejor de él, lo diera todo, que no hubiera duda, que fuera el mejor. Y cuando parecía que todo terminaba nuevamente en un saludo cordial, Michaels, muy fiel a su estilo, haría uno de esos comentarios que él solo sabe hacer, preguntando si conocían la historia de Old Yeller, el perro, diciendo que en esa historia, al final tuvieron que sacarlo para ayudarlo en su agonía, comparándolo con Flair y lo que pasaría en WrestleMania. Rick, harto de todo esto, le metería tremendo cachetadón, pero Shawn no se inmutaba, no cedía ante las provocaciones, pero solo se marchaba, diciendo que lo sacaría de su miseria. Este sería el último escenario de los dos grandes amigos, antes de WrestleMania, el día de la vitrina de los inmortales. Shawn llegaría como siempre en cada WrestleMania, los fuegos artificiales salían, el público se le entregaba por completo, Rick aparecía con su clásica caminata y vestimenta al ring, su familia en ringside, y el Nature Boy quería ir con todo, y esto que aún no había empezado, hasta que sonó la campana, miden sus fuerzas, van a las cuerdas, y en la primera oportunidad acababa el lona, van de nuevo, logra tomar el brazo de HBK, pero es revertido al momento. De nuevo Flair toma ventaja, van a la lona, pero su rival lo lee, retomando el control. Rick se recupera, Michaels a las cuerdas y termina en el encordado. Aún mantiene el toque, va a la tercera, llegando a la esquina, un empujón y una cachetada que encendió el asunto con el líquido vital para el miembro del Salón de la Fama. Chops al pecho, van con los puños, el Showstopper regresa a los chops ante el abucheo de los fans. Es el turno de Flair, van a la esquina contraria y llega esta patada, rebotan en las cuerdas para mandarlo a la lona.
y aterrizar en este rodillazo. Aún así se recupera con el hombro, busca el esquinero y Flair puede sorprenderlo. Además con esta crossbody desde la tercera para iniciar la búsqueda de la figura 4, que termina por mandarlo afuera. Patadas de Shawn y se lanza con su clásico moonsault, pero no hay agua en la piscina, colapsando la mesa de comentarios. Situación sensible para Mr. WrestleMania, la cuenta del árbitro ya va en 4, y puede regresar cuando iba en 8. El dominio es para el 16 veces campeón, quien con todo el momentum va debilitando al chico rompecorazones, pero las cuentas no llegan a 3. Se estaba luciendo completamente hasta que Shawn pudo regresarle algo, girando para mandarlo a la lona, y aparte se nos iba fuera del ring. Se venía un segundo intento desde el esquinero, aunque dio en el objetivo. Realmente aterrizó sobre el suelo de ringside. Ambos pueden volver al cuadrilátero, y llega la clásica secuencia de intercambio de chops. Rebotan a las cuerdas, y el showstopper aterriza con su codazo, para levantarse a su estilo. Silla eléctrica, y con la derecha repite la dosis, contra lona. Se viene el codazo biónico que llega al pecho de Flair. La gente empieza a buchear, porque sabe que viene la Switch Music, pero acompañan con el conteo. Sin embargo, Michaels duda de aplicarla, y quien no duda es Rick. Aplicando la figura 4, están en el centro del todo, pero Michaels puede revertirlo y aquí termina la figura 4. Chops al pecho, lo toma para un candado, pero Michaels puede zafarse, aunque Rick encuentra escape. Sin embargo, ya se le ve muy cansado. Falla la rodilla y Michaels hace el conteo, solo en 2. Shawn toma el control, van a la esquina pero le sale mal a HBK y Flair con sus pocas fuerzas va a la rodilla. Viene el segundo intento pero realmente es un conteo, solo en 2. Falla la patada. Ahora sí, segundo intento. Para quitar un poco de la presión se acuesta, pero eso es como un pin. Tiene que levantarse a pesar de lo intenso que está sintiendo. Dan un par de vueltas porque Flair lee muy bien la situación, pero Michaels llega a las cuerdas. Rick sigue enfocándose en la misma área. Se descuida un momento, y ahora sí le sacan música a la quijada. Podría ser todo para Flair. La cuenta en 2. Michaels trata de levantarse, pero la rodilla le está jugando en contra. Aún así de nuevo en la esquina para otra super patada. Le gritaba a Flair que se levante, pero ahora sí, está muy devastado. En su desesperación, Shawn trata de ayudarlo y sin que vea el árbitro, le conecta este golpe bajo y la cuenta en 2. Era su último recurso. Ante todo no quiere retirarse, aunque ahora debía enfrentar la figura 4 de Mr. WrestleMania. Qué humillante sería ser retirado con tu propio finisher. Flair en las últimas busca las cuerdas y puede aferrarse a ellas, pero Shawn no lo suelta y aprovecha para picarle los ojos. El juego del Network Boy era sucio con tal de sobrevivir. Hay cuenta por la espalda, solo 2. Chops al pecho, Michaels resiste y sorprende de nuevo, con otra patada. Mira a su amigo con bastante tristeza, se levanta, pero internamente no quiere hacerlo. Flair le sigue pidiendo más, llegando el emotivo y épico momento, donde le dice que lo ama. Y hace la Switch Music más dolorosa de toda su carrera. La cuenta llega a 3. La carrera de Ric Flair llega a su fin, lo abraza y se va del ring. Se le puede ver muy afectado, entre lágrimas la leyenda, uno de los pilares del wrestling, sabe que todo ha terminado para ser despedida en esta ovación legendaria. Con su familia recibe el consuelo para despedirse entre lágrimas y aplausos, uno de los momentos más increíbles de WrestleMania que hemos visto. Si te gustó el video no te olvides de seguirme para más contenido de luchitas.